En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de conceptos muy importantes en la ciencia, que serían las magnitudes, las unidades y la medición. ¿De acuerdo? Definición de magnitud la tenemos aquí. Magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Magnitud, aunque parezca a primera vista un concepto un poco complicado, es simplemente aquello que se puede medir. Cualquier propiedad física a la que yo le pueda asignar un número. Por ejemplo, la longitud de un cuerpo yo lo puedo medir. Esto mide 3 metros. Volumen de un cuerpo, la masa, peso, el tiempo, todo eso se puede medir. Por lo tanto, todo eso son magnitudes. La longitud, volumen, la masa, el tiempo. Unidad, siguiente definición importante. Unidad de una magnitud, si queréis en la longitud, por ejemplo, que es una magnitud. Unidad de una magnitud es una cantidad de esa magnitud que se elige como referencia para medir. Por ejemplo, para medir la longitud, que es una magnitud, uso como referencia el metro. Yo quiero medir una longitud cualquiera, de un vehículo, de un coche, tendré que utilizar una unidad de referencia, una cierta cantidad que yo elijo como referencia. A eso se le llama unidad. Es un patrón a partir del cual yo mediré la longitud de ese vehículo, de ese coche. Siguiente, medir. Medir, tenemos aquí la definición, es comparar lo que se mide con la unidad de referencia que he elegido. ¿Qué quiere decir esto de comparar lo que se mide con la unidad de referencia que he elegido? Por lo que acabo de decir. Si quiero medir la longitud de un vehículo, un camión, para medir tendré que definir primero mi unidad de referencia con la que yo voy a medir. En este caso yo utilizaría el metro. Tengo que ver cuántas veces cabe el metro. La longitud de ese camión, que cabe 6 veces el metro de camión, ese camión mide 6 metros. Vamos a verlo con esta ilustración. Yo quiero ver cuánto mide esta mesa. Si utilizo como referencia un metro, pone que esto es un metro, yo tendré que ver cuántas veces cabe ese metro en la longitud de esta mesa. Y aquí sería un metro, y hasta aquí sería otro metro, otro metro. Básicamente mide 3 metros. Tendría que poner esta regla, este metro, hasta aquí, después pondría otra vez la regla desplazada hasta aquí, pues hasta aquí. Esa mesa, yo diría entonces que su longitud sería 3 metros. Por lo tanto, lo importante a la hora de medir es primero elegir una unidad de referencia, que en este caso va a ser en metros, y segundo, asignarle un número a esa longitud que yo quiero medir. Tengo que comparar cuántas veces cabe ese metro dentro de esta mesa. Comparar lo que yo quiero medir con la unidad que yo he elegido para medir. En este caso, cabe 3 veces. Y la unidad que yo he elegido es en metros. Por lo tanto, tengo que poner 3 y después la unidad, que sería en metros. Se escribe M. Ahora, siguiente diapositiva. Vale. A la hora de trabajar con otros países, antiguamente, en el Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido, los británicos utilizaban como medida de longitud la milla, las pulgadas, y se han utilizado muchas veces para medidas de velocidad los nudos, otras medidas, otras unidades que se empleaban en la navegación. Cuando nosotros trabajamos en metros y nosotros contrastamos los resultados con una persona que trabaja en millas, no podemos trabajar juntos. Tenemos que utilizar medidas en las que utilicemos las mismas unidades. Para eso se llegó a un consenso, a un acuerdo entre los países, para definir cuáles iban a ser las unidades
asociada a cada magnitud. ¿De acuerdo? Eso es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se escribe SI, internacional, es un conjunto de unidades elegidas por consenso, es decir, por acuerdo, para medir las distintas magnitudes. ¿De acuerdo? No podemos medir uno en millas, otro en kilómetros, otro en brazos, una medida de longitud de brazos. Tiene sentido. Tenemos que comparar resultados utilizando las mismas unidades. Vamos a ver las magnitudes básicas y cuáles son las unidades asociadas a esas magnitudes. Ya hemos visto alguna de ellas. La magnitud básica sería la longitud, la masa, tiempo, la temperatura. Todo esto son cosas que nosotros podemos medir. Podemos asignarle un número a la temperatura. Podemos asignarle un número a la masa. Por lo tanto, son magnitudes, según la definición que yo he dado antes, magnitud. También tendríamos como magnitud la intensidad de corriente, esta es corriente eléctrica, y habría que poner una más que no se ve en segundos, se ve un poquito más en terceros y más, sobre todo en cuartos, que sería la cantidad de sustancia. ¿Vale? No hemos puesto aquí cuál sería la abreviatura para cada una de estas magnitudes. Para la longitud se escribe simplemente con la letra L, minúscula. Para la masa se utiliza la letra M. Para el tiempo, la T minúscula. ¿Para qué? Para distinguirla de la T mayúscula, que sería la temperatura. La intensidad de corriente se escribe con I mayúscula. Ahora, unidades asociadas a cada una de estas magnitudes, pues son muy sencillas. Para la longitud se utiliza el metro, para la masa se utiliza el kilogramo. Cuidado que no se utiliza el gramo, sino el kilogramo. Para el tiempo utilizamos el segundo, utiliza la hora, ¿vale? Día, se utiliza el segundo. Para la temperatura se utiliza el Kelvin. Los grados centígrados es una unidad que nosotros utilizamos coloquialmente y que se utiliza mucho incluso en los pronósticos meteorológicos. Pero en ciencia no se utiliza los grados centígrados, no se habla de grados centígrados, sino de kelvins. ¿Vale? Hay otra unidad que a lo mejor os suena menos, pero a partir de ahora os tiene que sonar. La intensidad de corriente se mide en amperios. Y para la cantidad de sustancia se utiliza como unidad de medida el mol. ¿Vale? Esta serie de magnitudes básicas y sus unidades asociadas las tenemos que recordar. ¿De acuerdo? En la asignatura de física y química hay mucho de lógica, pero hay ciertas cosas que tenéis que recordar, hay que memorizar. Estas magnitudes básicas os las tenéis que aprender. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente y para cursos superiores, cantidad de sustancias, que se mide en metros, kilogramos, segundos, Kelvin, amperios y mol. La abreviatura para estas unidades es muy sencilla. Metro, la M, kilogramo, kg, segundo, S, Kelvin, K, amperio, A mayúscula. Fijaros que estas dos van en mayúscula. Amperio y Kelvin. Con esto podemos ya dar por concluido el vídeo de hoy.